Señor. En Marcos capítulo 2 vamos a ir a la palabra de Dios, Marcos 2:13. El título del mensaje de hoy es Eres bienvenido aquí. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios. Qué linda la palabra de Dios. En esta mañana ese es el mensaje. Eres bienvenido aquí. Hay lugar para ti. Como mismo Jesús dice que él salía al mar y toda la gente venía a él. Jesús no se quedó en la sinagoga. Jesús no se quedó en un lugar estático, sino que muchas veces no le creían en la sinagoga. Entonces él salía. Él tenía que salir y tenía que anunciar el reino de Dios. Él tenía que anunciar el mensaje de Dios. Y dice que así mismo, como él salía al mar, dice que toda la gente venía a él para que él les enseñara. Dice que al pasar vio a Leví, que después vemos que se llama Mateo. O sea, Leví y Mateo es la misma persona, el que escribió el Evangelio de Mateo, pero él estaba sentado al banco de los tributos públicos y este era un publicano, era alguien que colectaba taxes para el gobierno romano y por tanto el pueblo lo despreciaba. El pueblo judío no les caía bien, los publicanos lo despreciaban, además de por lo que hacían, porque ellos pensaban que se contaminaban con los romanos. Entonces Leví era alguien despreciado. Sin embargo, Jesús pasa, lo ve y le habla y le dice: ven, Leví, sígueme. Solamente le da una sola palabra. Esa palabra fue tan poderosa para Leví. Le dijo: sígueme, y él arriesgó. De todos los discípulos, él fue el que más arriesgó, porque los demás eran pescadores y siempre tenían la opción de regresar a la barca a pescar, a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Pero una vez que Leví dejaba ese lugar, ese puesto que tenía importante de colectar taxes, pues ya no había vuelta atrás. Cuando él dejaba su empleo, ya no podía regresar ahí. Jesús lo llama y le dice: sígueme. Jesús no lo despreció. Jesús no lo despreció, no lo miró como lo miraban los demás. Como mismo pasa con nosotros. Jesús no nos mira como otras personas nos miran. Muchas veces las personas nos desprecian o nos menosprecian. Desprecio es cuando usted no aprecia a alguien, pero menosprecio es cuando usted lo aprecia, pero lo aprecia menos. Entonces a veces las personas desprecian o menosprecian a otros, pero Jesús no hace eso. Jesús nos mira, nos llama y nos ve con amor. A Él no le importa nuestra condición. Él nos invita a que seamos sus seguidores. Y yo te pregunto hoy: ¿a quién estás siguiendo? Estos son tiempos en que, ¿verdad?, por las redes sociales se ve que uno sigue. Yo sigo a tal persona, yo sigo a este, yo sigo al otro. Yo te invito hoy a que tú sigas a Jesús. Sigue a Jesús, aleluya. Me gusta decirle a las personas cuando les hablo de la palabra que hay unas Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo. Ponen lo que Él dijo en rojo, y yo digo: préstale atención a las palabras en rojo, porque esas palabras son importantes. Lo que dijo Jesús, lo que piensa Jesús, lo que Él quiere transmitirnos a nosotros. Y yo meditaba y decía:
tenía Jesús que la gente venía a Él? Usted se preguntará eso, ¿qué tenía Jesús? Que la gente se sentían tan cómodos con Él. Dice la palabra que los niños venían y Él los tocaba. Y los discípulos reprendían a los niños porque en aquel tiempo los niños y las mujeres eran menospreciados. No se les tenía en cuenta, pero Jesús tenía algo especial, y eso especial que tenía Jesús era amor. Diga conmigo, amor. Amor. Jesús tenía amor para todos, y por eso es que la gente se sentía atraída. Porque yo digo, es más fácil, si usted quiere atrapar moscas, es más fácil atraparlas con miel que atraparlas con vinagre. Hay dos métodos. Usted las puede atrapar con vinagre, pero usted las puede atrapar con miel. Entonces, Jesús tenía este método, el método del amor. Él amaba a todos. Jesús hizo cosas que las miramos y en su época no eran bien vistas, no se veían bien. No se veía bien que Jesús hablara con la samaritana. Empezando que él era un maestro, un rabí. Y lo que pasa es que para ellos hablar con una mujer no era bien visto. Les voy a leer por aquí algo que anoté. Y dice, se criticaba el hecho de que un hombre o un rabino hablara con una mujer en público. Era algo muy reprobado. De un rabino del año 90 después de Cristo se ha transmitido esta afirmación: quien come el pan de un samaritano es como el que come carne de cerdo, es decir, está totalmente impuro. Acerca del trato con las mujeres se decía: todo el que habla mucho con una mujer se atrae la desgracia, abandona las reglas de la Torá y al final hereda el infierno. La conversación en público de un rabino era algo que chocaba con la costumbre. La conversación con una mujer era algo que chocaba mucho, porque las mujeres tampoco participaban en las discusiones de los rabinos, de los maestros. Sin embargo, Jesús se comportó con las mujeres de una forma totalmente distinta a lo habitual, a lo que se hacía en su época. Y él las trató sin prejuicio y de un modo absolutamente positivo. Jesús amaba a todos y en especial amaba a las mujeres, y las mujeres se acercaban a Jesús. Dice que algunas proveían para su ministerio, lo apoyaban económicamente. Entonces vemos a un Jesús que ama a todos. Vemos a un Jesús que se atrevió a tocar a un leproso. Hermano, ¿quién toca a un leproso? Sabemos que eso es contagioso. Es como en esta época que se aparezca alguien y quiera abrazar a uno que tiene COVID, que tiene una enfermedad. Bueno, el COVID ya sabemos que pasó, pero yo digo en el 2020, cuando apareció el COVID, ¿verdad? Que todo el mundo tenía miedo, que aquello era como si tuvieras la peste. Yo me recuerdo que una vez estaba en una consulta y tenía mi máscara puesta y tenía deseos de toser, hermano. No tenía COVID, pero en aquel tiempo, si usted tosía, ya aquello era que todo el mundo lo miraba mal. Y entonces yo estaba ahí aguantando. Entonces, ¿sabes? La cosquillita esa que le cae aquí. Y yo aguantando y ya no pude más y salí de la consulta, y entonces me pongo en la parte de afuera, en el shopping, ¿no? Me pongo en una esquina, me quito la máscara y empiezo a toser, pero así, tosiendo, sacando toda la tos, y un hombre que iba de lejos me miró así como diciendo, ¿qué le pasa a ella? Está loca pero yo dije, tengo que sacar toda esta tos aquí ahora para poder entrar, ponerme mi máscara y no toser. Y es que a veces los seres humanos somos así, nos friqueamos, nos ponemos histéricos con cosas. Y en la época de Jesús, tener lepra era un problema muy grande. Y las personas que tenían lepras eran aisladas. Sin embargo, Jesús no solo se atrevió a sanar al leproso, sino que lo tocó. La Biblia lo registra, lo tocó. Entonces Jesús hacía cosas como que
amaba a los niños, los ponía de ejemplo incluso. Les puso una vez, dijeron, ¿quién es el mayor en el reino? Y él tomó un niño y dijo, mira, espérate, vamos a poner a este niño. El que sea como un niño, ese, ¿verdad? Si quieren entrar en el reino de Dios, tienen que ser como niños, tienen que ser sencillos, tienen que tener fe, tienen que creer lo que se les diga. Y realmente el trato que Jesús le daba a las personas era algo que ellos hacían, que se sentían valorados, se sentían amados por Él. Y por eso, iglesia, nosotros como seguidores de Jesús debemos de imitarlo a Él en todo. Y si en algo lo debemos imitar es en esto, es en el amor. Porque quiero decirles que dones, como dones de sanidad, don de sabiduría, don de ciencia, tantos dones, profecía, son buenos en la iglesia, pero el amor es más importante. Porque usted mira y dice, los ministerios, los dones del Espíritu Santo son 9. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, pero se compone de 9 también. Entonces serían 9 por aquí de fruto y 9 por aquí de dones. Y eso crea un balance, eso hace que el águila pueda volar. Eso crea un equilibrio. Entonces nosotros podemos buscar y anhelar los dones, pero tenemos que ser perfeccionados en amor, como fue Jesús. Y Jesús amaba a todos, ya les digo, él con los que era un poquito así, era con los fariseos, porque la actitud de los fariseos era esa actitud de yo me lo sé todo, yo me lo conozco todo de la Biblia, tú no me vas a enseñar nada. La actitud de ellos era una actitud de altanería, era una actitud de orgullo, y esa actitud, dice la Biblia, que él, al que es altanero, al que se humilla, Él lo levanta. Pero al que se levanta, Él lo humilla. Entonces, esa era la actitud que le molestaba a Jesús de los fariseos. Pero realmente el Señor vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Para que todos fueran salvos a través de Él. Él vino a morir por todos, no por algunos, no por los que se portan bien. Como dice aquí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo meditaba en cómo la palabra nos habla sobre el hijo pródigo. Ese padre que representa a nuestro Padre Dios tiene 2 hijos, no tiene 3, tiene 2. A nosotros nos gustaría, cuando leemos la parábola, mediten esto, ¿a cuánto les gustaría que hubiera un tercer hijo? Porque si usted se va a identificar, dice, no me quiero identificar con el pródigo, porque no soy pródigo, porque no he hecho esas cosas que hizo él. Y no me quiero identificar con el otro hijo, porque veo que tampoco está actuando bien. Pero ahí nos dice que hay 2 clases de hijos. Y nosotros debemos llegar a entender esto. O somos como el hijo pródigo, que en muchas ocasiones le hemos fallado al Señor. En muchas ocasiones hemos tomado nuestra herencia. En muchas ocasiones nos hemos alejado de la casa del Padre. En muchas ocasiones hemos trazado nosotros nuestro propio camino. O somos como el otro hijo, que se creía que todo lo hacía bien. Y se creía y menospreciaba a su hermano. Y no le gustaba la manera en que el padre trataba a su hijo pródigo, al hijo que regresó. Y no quería entrar a la fiesta. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra vida, debemos decir, Señor, yo me reconozco, esa soy yo. Yo me reconozco como esa hija pródiga. Yo me reconozco que yo te he fallado muchas veces y que estoy muy lejos de ser perfecta. Entonces, cuando uno hace eso,
saca de su vida la actitud del hijo mayor. Porque podemos tener la actitud del hijo mayor, juzgando, despreciando, no estando de acuerdo con lo que hace el padre, perdiéndonos la fiesta. O podemos tener la actitud del hijo menor de decir: yo reconozco que yo he sido un pródigo y por eso te doy gracias, porque me has salvado a mí, y en esa misma manera en que me has salvado a mí, con tu gracia, que la gracia es algo exuberante, la gracia es algo que no merecemos. Como mismo me salvaste a mí, puedes salvar a otros. Y eso hace que nosotros actuemos como Jesús. Eso hace que nosotros le demos la bienvenida a todos los que se acercan a Jesús. Eso hace que las personas nos miren a nosotros y vean a Jesús en nosotros cuando tenemos amor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Mire, Jesús tuvo que pasar un proceso. Jesús nació siendo un bebé. Jesús no vino a este mundo ya con 33 años listo para cumplir su ministerio. No, Jesús vino como un bebé. Jesús creció como mismo crecen los niños. Tuvo su infancia. Jesús se hizo carpintero, aprendió un oficio. Usted dice, pero ¿por qué Jesús tuvo que ser carpintero si Jesús lo que iba a hacer era un ministro? Jesús lo que iba a hacer era sanar, era predicar, ¿por qué tuvo que ser un carpintero? Bueno, porque en el día a día, en las responsabilidades que tenemos, en los trabajos que hacemos, Dios nos va preparando. Esa es la manera de Dios prepararnos, porque Él no llegó así a los 33 años. Él tuvo su proceso. Dice que Él crecía, iba creciendo en gracia, en sabiduría. Jesús iba creciendo y Jesús iba aprendiendo de las cosas. Y cuando llegó su momento, entonces Él hizo lo que el Padre lo llamó a hacer. Asimismo nosotros pasamos por procesos y hay momentos en que todavía no estamos listos y el Padre nos dice: todavía te falta un poquito, para poderte dar, hijo, lo que te quiero dar. Todavía no has llegado a la madurez, todavía te falta un poco. Y yo pensaba, nunca se me olvida esta historia que me hizo un pastor. Él fue el pastor que nos casó a mi esposo y a mí en el año 1991 y él, ese pastor nos casó y él decía que recién casado con su esposa, no tenía mucha experiencia en cosas de cocina y les regalaron unos aguacates. Y ellos querían los aguacates estaban duros, no estaban maduros y ellos querían pues poder comerse los aguacates. Y alguien les dijo: miren, ustedes lo que tienen que hacer es poner el aguacate en una olla de presión, le dan con fuego, ¿no? Y entonces le ponen la tapa y le dan como unos 5 minutos y ustedes van a ver que el aguacate se madura. Y ellos dijeron: wow, pero qué fantástico está eso, nosotros no sabíamos. Mira eso, ¿cómo podemos madurar un aguacate? Y lo hicieron, pusieron su aguacate dentro de su olla con su agua y le dieron 5 minutos de presión. Efectivamente, cuando sacaron el aguacate, si usted quiere hacer el experimento, lo hace en su casa. El aguacate estaba blando por fuera, pero no estaba maduro por dentro. No estaba maduro. No hay manera de madurar un aguacate así. Hay que esperar el tiempo. ¿Y qué les digo con esto? Que muchas veces uno está desesperado por hacer algo, pero Dios te dice: aguanta y espérate, todavía no es tu tiempo. Todavía no ha llegado tu tiempo. Cuando llegue tu tiempo, lo vas a tener. Es como un niño, ¿verdad? Con un juguete que lo quiere y uno dice: ¿cuántos padres tienen ya guardados los juguetes
para sus niños, para dárselo el día 25. ¿Cuántos lo tienen guardado? Usted lo tiene guardado, ¿verdad? Y si su niño es grande, quizás se desespera porque dice, no veo nada. No veo nada, hasta le he escrito cartas de lo que quiero y no veo nada. Así somos nosotros en la vida espiritual. A veces decimos, Señor, no veo nada, pero Dios ya lo tiene. Como mismo usted lo compró y lo tiene guardado, lo que pasa es que no ha llegado el día, no ha llegado la hora. Así mismo, Dios ya lo tiene guardado. Lo que pasa es que todavía no se lo ha dado, pero lo va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, pues entre las cosas que Jesús hizo, entre los hechos, sus maravillas, hablaba con las mujeres, les daba importancia a los niños, tocó al leproso, sanó a tanto. Una cosa que me causó es que Jesús también sanó a una suegra. Y yo decía, wow. Verdaderamente hay personas que la tienen con la suegra que dicen no, las suegras no, ¿verdad? Y es como si hay personas que piensan, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro y vio que su suegra estaba enferma, lo más lógico le dijera, Pedro, tranquilo, que ya le queda poco, vas a ser liberado, ¿verdad? Pero no. Dice que Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro. O sea, Jesús muchas veces actúa en la manera en que nosotros no esperamos. Él hace cosas que nosotros quizás no entendemos en ese momento, pero esto es algo que siempre me causó, cómo Jesús sanó incluso a la suegra de Pedro, porque Él ama a las suegras y nos ama a todos. Voy a darles las dos lecciones que quiero que saquen de este mensaje. Una es que eres bienvenido a la casa de Dios, que Dios te ama, no importa cómo estés, no importa cuál sea tu condición, eres bienvenido a la casa de Dios, eres bienvenido al Señor. Y número 2, haz que los demás se sientan bienvenidos. ¿Sí? Haz que los demás sientan que son bienvenidos a la casa de Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr con el fruto que va a permanecer para siempre, que es el amor. Amén. Si tenemos amor, tenemos a Dios, porque Dios es amor. Amén.